diferencia hay entre estar ocupado y hacer crecer tu negocio? Esa es la famosa. ¿Cuál es la creencia limitante más cara que los emprendedores pueden pagar? Y Estamos acá en el primer episodio de Café Emprendedor. Va a estar muy bueno. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de mentalidad, negocios y emprendedurismo. Todo lo que cualquier emprendedor necesita para crecer y para que su negocio funcione y no frustrarse en el camino. Eso es clave. Así que, bueno, contanos, Juan, ¿a qué te dedicas? ¿Quién sos? primero que nada, muchas gracias, Willy, por este espacio acá y bueno, Vamos hacer arriba, la apertura merece. conmigo. Así que nada, Vamos muchas arriba, gracias por eso. a crecer. Eso es lo Y a importante. crecer. Claro que sí. Bueno, yo soy Juan, ya hace 5 años que estoy en el mercado digital. Soy anunciante, cuento con otros proyectos también. Y bueno, estamos de lleno con lo que es el tema del mercado digital. Exactamente. Y lo importante, manejo lo que son las campañas publicitarias, que está. Ese es mi fuerte. Exacto. Aquí es que el fuerte de cualquier negocio hoy en día son los anuncios, ¿no? O sea, Sí, es que en realidad la manera de exponerte sin depender orgánicamente tanto de las redes es con las campañas, es con la publicidad. Ahorras tiempo. es que sí, hay dos mecanismos para que tu negocio tenga éxito, ¿no? O sea, orgánicamente y anunciarte. O sea, pagarle a Meta, Google Ads o donde vos hagas publicidad. La forma más rápida siempre son los anuncios, ¿no? Porque estamos pagando tráfico que va directo al público que nosotros queremos. El método orgánico demora mucho más. No sabes cuándo te vas a pegar, no sabes cuándo vas a empezar a vender y te vas a frustrar en el camino. Por eso es que yo siempre digo que tenés que tener una estrategia que complemente, ¿no? O sea, una parte orgánica de posicionamiento y una de anuncios. Así que, ¿vos qué opinás de eso, Juan? No, es que es clave. Es clave para tener un norte y un rumbo con el proyecto. Si no, cualquier campaña que no funciona ya empezás a dudarla y bueno, muchas veces pasa que no llegás con las estrategias a destino, sino. Bueno, Juan, contame, vos desde tu experiencia, que son más de 5 años ya haciendo anuncios, trabajando con más de 100 marcas activas hoy en día en GESMark, que es tu agencia, ¿no? Entonces tengo una pregunta que está muy buena y es, ¿qué hace un trafficker de verdad y qué no hace uno de mentira? Esos vendehumos, esos famosos vendehumos. Bien, acá hay 2 puntos fundamentales. Uno, el trafficker de verdad lo que hace es analizar el proyecto, dónde están los puntos de dolores y trabajar y apalancar con las campañas publicitarias. Un anunciante que está solamente prendiendo campañas, se dedica a cambiar creativo nada más y no entender realmente qué es lo que necesita el público o ese público ideal necesita ver con las campañas. En resumen, un verdadero trafficker entiende el dolor y el problema del negocio y trabaja en base a eso y genera diferentes ángulos de comunicación. Un anunciante básico lo único que hace es prender campañas, cambiar creativos y más nada. Esa es la gran diferencia que hay. Entonces, un trafficker es la parte más esencial de un negocio digital porque es el que te lleva a la dirección de la venta, ¿no? Exactamente, sí, es que en realidad es la manera de exponerte fácilmente. Ahí entra la ayuda del trafficker, dando esa exposición con los anuncios, dependiendo la plataforma que sea, Eso no importa. Pero sí, un buen anunciante te ayuda a llegarle en ese momento justo, con el dolor justo a esa persona. Bien, entonces, a raíz de todo esto que estamos hablando, ¿cómo? Viste que yo comenté al público que la gente, que vos trabajás internacionalmente y con más de 100 negocios ya has trabajado. ¿Cómo llegaste a trabajar con tantos negocios distintos y qué te sorprendió al principio de eso? Bien, lo primero que nada, la exposición la fui ganando con las campañas publicitarias, tirándole a distintos mercados. Eso me permitió poder hacer que la gente me conozca, me consultara y bueno, comenzáramos a trabajar. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es la mentalidad. La misma mentalidad que a veces no te deja crecer, se replica en todos lados. Básicamente pueden ser en diferentes rubros o diferentes mercados o país. Eso, la verdad que es algo que he visto y me ha llamado bastante la atención. Tal cual, ahora que tocas el tema de la mentalidad, ¿no? A mí me ha pasado, yo trabajo en realidad con el público asiático, europeo, estadounidenses y LATAM ahora en este año. Entonces, la diferencia grande que yo veo entre mentalidades es que la gente que está en Europa, Asia, Estados Unidos tiene una mentalidad de ganador, una mentalidad de tiburón. Y cuando vengo a LATAM a trabajar con, no sé, que veo el patrón, que se repite mucho las mentalidades hoy en día, es mentalidad de escasez y mentalidad con miedo de no querer delegar, miedo de no querer invertir más.
hay muchos patrones, ¿no? Que por los cuales esos emprendedores no escalan. Entonces te pregunto, ¿cuál es el patrón número uno que vos ves en esos emprendedores que no escalan? Y acá lo que los frena es invertir más. Tienen ese miedo de sacar inversión o proyectar diferentes estrategias y bueno, eso es lo primero que los frena. Básicamente la mentalidad de pensar, voy a hacer un gasto, en vez de decir voy a invertir y ver cómo me va con esto, cómo me va con esta otra plataforma. Y se quedan en la chiquita nada más. He tenido esas situaciones de cuando nosotros sugerimos al cliente de seguir invirtiendo más en esa campaña que dice rendimiento alto, pero ¿qué te dicen? Se frena. No quiero invertir más, mucha consulta, no sé cómo voy a poder sobrellevar eso. Básicamente son miedos que todo emprendedor tiene, pero hay que saber sobrellevarlos. Para eso también contratan una agencia o una persona para que puedan ayudarlos a irlo sobrellevando. Exacto. Básicamente, bueno, nos ha pasado con varios emprendedores que nos hemos encontrado. Yo también en mi camino me he encontrado con emprendedores así y a veces es complicado cambiarle ese mindset que tienen de escasez. Sí, de miedo de escasez. O sea, para todos los problemas hay soluciones. Por ejemplo, si el equipo de marketing o el que te está llevando los anuncios te dice, che, esta campaña tiene rendimiento alto, vamos a subirle el presupuesto, no lo dudes. ¿Por qué? Porque uno de los miedos que más se repite, como dijo Juan, es que no, me van a llegar más consultas y no sé cómo responderlas, no sé si voy a llegar a tiempo. Bueno, esos son miedos, esos son sobrepensamientos y para eso todo tiene solución. A un cliente que también manejamos contigo, sí, en donde esta persona nos juntábamos, charlábamos algo, al otro día tomaba acción. Ya estaba hecho. Ya estaba ahí. Literal. Che, ya hice esto, hice lo otro, ¿qué hago? ¿Qué? No, y ahí es la mentalidad de crecimiento. Ahí es cuando el negocio empieza a crecer de una manera que no te vas estancando o esperando al mejor mes o la mejor fecha del año, no, es tomar acción. ¿No? Que seguro te pasa. Vos cuando te dije, vamos a hacerlo el podcast acá en la cafetería Culto Café, vamos a darle las gracias por el espacio. Tuviste un miedo, ¿no? Me preguntaste antes de llegar, ¿está lleno de gente? Vos decime cómo está. Está lleno de gente y no me contestaba. Y le dije que no está lleno de gente, pero cuando vino está lleno. Si ustedes se dan cuenta, no voy a dar vuelta a la cámara, pero está lleno, ¿entendés? Sí. Entonces, como emprendedor, como dueño de negocio, si vos tenés que crear un contenido para que tu negocio crezca y hay mucha gente, ¿te vas a frenar por eso? Y no, hay que darle. Y más si te sirva hacer ruido, es lo que te va a marcar la diferencia. Tenés que darle. Entonces, en base a estos patrones que vos ves en todos los emprendedores, etcétera, ¿qué excusa es la más común y cómo lo detectás rápido que es una excusa cuando te lo dicen? Y cuando se empieza a repetir varias veces, estás hablando con la persona, le marcas cambios y empieza a reincidir en lo mismo o te marca... El tema de la mentalidad de escasez no es solamente invertir más, sino que empieza a darse en otros lados, en otros aspectos del negocio y ahí ya lo empezás a identificar. Son banderitas que decís, esto... De lo opuesto, vamos a hablar de lo contrario, que es ¿qué tienen en común los negocios que sí crecen incluso con recursos súper limitados? La toma de acción, accionar, el hacer las cosas ahora. Como hablábamos de este cliente que veníamos manejando, que también hacía las cosas así y tomaba acción. Total. Y los resultados estaban. Los resultados estaban. Me acuerdo de ese caso específico, le voy a dar el ejemplo para que la gente entienda. Nosotros teníamos un cliente el cual quería aumentar las recomendaciones de Google, o sea, la gente que le deja las recomendaciones básicamente. ¿Por qué? Porque ese chico se dedicaba 100% a hacer Google Ads, más que redes sociales. Entonces eso es un plus, pero como no lo tenía, nosotros se lo recomendamos, le dijimos, ok, tenés un montón de clientes, ¿por qué no imprimís un código QR y lo pones adentro de la cajita cuando hagas la entrega? Literalmente, al otro día ya tenía todo hecho, no pasaron ni más de 48 horas, que ya lo tenía hecho, ya estaba haciendo todo, y en menos de una semana tenía más de 200 recomendaciones, o sea, una locura. Literal, que eso, quieras o no, va a mejorar, son palancas indirectas que van a mejorar tu marketing, van a mejorar tu negocio, va a hacer que vendas más. ¿Por qué? Porque este chico se dedicaba a Google Ads, básicamente, o sea, como sabés, la diferencia entre Google Ads y redes sociales es que redes sociales es por interrupción y Google Ads, o sea, Google es por búsqueda. Sí, entonces, ¿qué pasa? Las recomendaciones, las reseñas, etcétera, eso va a hacer que tu negocio se posicione. De otra manera, entonces, cuando vos pones fulanito, vas a ser el primero. Y ojo, de manera, lo más lindo que tiene eso es que de manera orgánica. De manera orgánica. Te posiciona de otra manera. Orgánica, sin pagar. Sin pagar. Entonces, eso es lo que más le gusta a los emprendedores. Exacto, pero imagínate, nosotros le damos esta recomendación porque sabemos que va a mejorar el negocio de ellos. Pero claro, tiene una mínima inversión. ¿Cuál era? Crear los stickers y ponerlo adentro de la caja.
¿Cuáles son los emprendedores que no crecen? No hacen eso, No se hacen demoran eso. una semana. Lo postergan. Lo postergan, procrastinan, totalmente. Entonces, la diferencia que de los negocios que sí tienen crecimiento real, aunque tengan pocos recursos, no importa los recursos, son los que toman acción rápida. ¿Qué diferencia hay entre estar ocupado y hacer crecer tu negocio? Esa es la famosa procrastinación. Empezar a agarrar y decir, bueno, soy multitarea, hago todo y no avanzás nada, porque abrís una tarea, haces una cosa, haces la otra. A todos nos ha pasado, vos también. A mí me ha pasado de abrir muchas pestañas o hacer muchas cosas a la vez. Y después bajar a tierra eso y decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Esto y esto y desarrollarlo y hacerlo. Es una manera también de, a veces nos mentimos, decimos, yo hago todo esto, hago lo otro, y a veces en el día no cumpliste con todas las tareas. Total. Es que hay una gran diferencia de estar ocupado y hacer que crezca tu negocio. ¿Por qué? Porque si vos sabés que determinada tarea va a hacer que factures más o va a hacer que se posicione más, básicamente hacer crecer tu negocio, son lo que vos tenés que meter foco. Hay muchos patrones que vemos, es que hay muchos dueños de negocios que son sus propios vendedores, son sus propios analistas de marketing, son sus propios traffickers, son su propio diseñador, un montón de cosas. Entonces ahí es donde están ocupados. Pero hacer todas estas cosas no te va a hacer crecer más rápido, ¿entendés? Entonces ahí es donde arranca la mentalidad de querer delegar las funciones que no hacen que crezca tu negocio, sí que se mantenga. La que hace que crezca tu negocio es que vos metas cabeza de saber cuál es la dirección que tenés que tomar, qué estrategia, qué tipo de contenido y por qué, no simplemente hacer por hacer. Bueno, primero que nada, lo que yo le recomiendo a emprendedores que tienen miedo de tomar esa iniciativa de delegar con una agencia es tomar asesorías, ir consultando, viendo los puntos, que le remarquen qué hay que trabajar y bueno, si realmente no te da para poder cubrir esas áreas, dar el siguiente paso, que tu negocio lo va a necesitar y bueno, lo vas a ver en tu facturación, como ha pasado con los clientes. Totalmente. Bueno, esos son los patrones que tienen todos los emprendedores. Por eso es que lo tocamos, para que si vos te sentís identificado lo puedas cambiar o puedas buscar ayuda, no sé, en un coach, en una agencia o en que te sientas identificado para cambiar ese tipo de mentalidad. Porque todos los emprendedores arrancamos con un sueño, que ser libertad de tiempo, libertad económica, que esto, que aquello. Entonces, claro, lo que no entienden es que tenés que tener mucha mentalidad. Mucha organización. Mucha organización y tenés que entender qué es lo que va a hacer que tu negocio crezca y va a hacer que vos obtengas ese objetivo por el cual arrancaste el negocio, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es la creencia limitante más cara que los emprendedores pueden pagar? Y Te maté. Básicamente es la que los hace perder más plata hoy en día en su negocio. la proyección en el tiempo. Habla fuerte. ¿Para qué? Dale, vos soltá lo que pensás. Bueno, la creencia más grande, la creencia limitante que te hace perder más tiempo es el desenfoque, primero que nada. Me mataste. Pará que Mira, te lo voy a resumir. Te lo voy a decir yo. La creencia más limitante, más cara hoy en día es la siguiente. Que no entiendan, desde mi punto de vista, que no entiendan que el delegar es parte del crecer. No simplemente, ¿por qué te digo esto? Porque hay muchos emprendedores que no delegan porque dicen, yo puedo hacer todo. Entonces ahí lo que están perdiendo es que eficacia, foco. ¿Por qué? Porque el foco de un 100% es uno solo. Vos no podés llenar 3 vasos distintos con un solo 100%, ¿entendés? Entonces, el delegar va a hacer que vos puedas dividir ese foco. Vas a tener un foco en ventas, un foco en esto. Y más que nada vos tenés que ponerte en el foco más importante, que es que hacer crecer tu negocio. Entonces ahí es donde arranca el poder delegar. Entonces, si vos no delegás y haces todo, posiblemente por eso estés estancado y no crezcas en todas las áreas por igual. ¿Por qué? Porque una mesa, ¿cómo se crea una mesa? Tiene 4 patas y la tabla, ¿no? Que apoya. Entonces, vos imaginate que el emprendedor es una pata y vos querés hacer todo. ¿Cómo podés mantener en pie una mesa con una pata? No podés. Y no podés. En un principio capaz que la podés sobrellevar. En un principio sí. Sí, después no. Pero te vas a dar cuenta que si vos querés crecer de verdad en el mundo del emprendimiento, tenés que delegar. Y para eso tenés que saber hacer ese trabajo para luego crear los procesos, los sistemas y ahí delegarlo. Entender qué delegar, ¿no? Eso. Porque es una cosa muy importante. No es solamente, delego por delegar con una agencia y capaz que la agencia te hace algo puntual, pero no es lo que necesitas. Tal cual. ¿Qué le dirías al emprendedor que se frustra a los 7 días o a los 14 días después de activar su campaña de anuncios?
Bueno, eso es una de las cosas muy comunes y me ha pasado con clientes nuevos. Sí. Que pasan 3 días y dicen, bueno, cayó un mensaje. Claro. Apagámela. Claro. Cambiame la campaña, no. Es que en realidad es parte del proceso también. Hablando de las campañas y de todo el ecosistema de los anuncios, es necesario poder confiar en el proceso. Por eso hablábamos hoy también de poder tener una guía, de tener un direccionamiento. Es decir, bueno, tengo esto marcado, voy a confiar, esta es la estrategia, voy a confiar, voy a hacer y tomar esa acción. Es lo que te va a permitir poder llegar a destino. Y ahora que tocamos el tema de confiar en la persona a quien le delegaste el trabajo, ahí tocamos un temita que es el ego del emprendedor. ¿Qué temita eso? ¿Qué temita del emprendedor? Porque yo soy mejor que ¿para qué voy a delegarlo? No es que seas mejor o peor, es que tu negocio te está pidiendo delegarlo para crecer aún más eficientemente y más rápido. Y sin depender de vos también, porque esa es otra limitante que hay. ¿Sabés qué pasa? Que yo identifico cuando la gente empieza con esas creencias limitantes o a frenarse. ¿Voy a vender? ¿Voy a vender? Empieza. Exacto. Y esto me va a ayudar ¿sabés qué pasa? ¿Sabés por qué piensan eso? Porque no tienen su estructura sólida. Bueno, ahí vas viendo una... Ahí hay que, en vez de arrancar desde la venta, hay que ir un poquito más para atrás y ver, ok, ¿cómo tenés armado tu equipo de ventas? ¿Cómo tenés armado el guión de ventas? ¿Cómo te posicionás? ¿Cómo tenés esto y aquello? Hay que hacer preguntas clave para saber si nuestra estructura está sólida como para abordar tanto volumen, ¿no? Porque claramente todos los negocios quieren vender más, pero se olvidan de la parte más importante, que es que la estructura para mantener el volumen. Hay que prepararse antes del volumen. Y eso muchos lo dejan de lado. Es simplemente creen que crear un logo, crear los 3 creativos y salir a vender es todo. Y no, en realidad tenés que tener la estructura sólida, porque si de verdad querés tener un negocio que no dependa de vos, tenés que crear todo y preparándote para el volumen en un futuro. Entonces, por más que vos arranques con una idea ganadora, sea solamente vos, o sea, vos contra vos y el mundo, tenés que prepararte igual, porque en un momento el negocio te va a pedir crecer, te va a pedir delegar, y si vos no tenés delegado todo eso y no tenés la preparación, vas a tener que hacerlo cuando el negocio te lo pida, y ahí vas a perder tiempo, foco, energía, te vas a estresar y un montón de cosas. Por eso tenés que solucionarlo apenas creas el negocio. No es solamente crear un logo y tirarte al mercado. Ahora, como dicen los brasileros, tiene que pasar esa línea de cagazo. Entonces, ahora que hablamos del emprendedor que tiene miedos, vamos a hablar del que no tiene miedos, o al menos todo el mundo tiene miedos, pero al menos esos hábitos mentales de derrocar cuando tu mente te habla negativamente. ¿Seré capaz de vender tanto? ¿Podré atender más de 100 mensajes en un día? Todos esos malos pensamientos. El emprendedor que de verdad tiene resultados, ¿qué hábitos mentales ves en los que ganan consistentemente? Toman acción. Y bueno, si saben que no tienen una estructura para afrontar esa cantidad de mensajes, lo hacen igual. Después van buscando. Se va mejorando. Claro, se va mejorando. Es como todo. Tirate el agua, probá, y si necesitas después mejorar algún aspecto, hay tiempo para mejorar. A veces uno se queda procrastinando y pasan 3 meses, 6 meses. Sí, total. Yo arranqué a los 12 años, tengo 26 hoy en día, y cuando arranqué a los 12 años a vender iPhone, celulares de iPhone, etcétera, todo lo de la marca Apple, me pasaba lo mismo, ¿no? O sea, yo soy muy perfeccionista y eso te puede jugar muy en contra. ¿Por qué? Porque quería que esté todo perfecto antes de salir a vender. Y eso a veces te frena. Y en realidad eso es un mito. ¿Por qué? Porque si vos de verdad querés salir a vender y querés que todo esté perfecto, tenés que tirarte al agua. ¿Para qué? Porque si no sabés nadar, cuando estás en el agua vas a aprender a nadar. La supervivencia es lo que te va a llevar a eso, básicamente. Y vas en el paso a paso, vas a ir mejorando, vas a saber qué falla, qué no, qué mejorar, qué no, a quién persona poner acá, qué no. Y te vas a ir dando cuenta cuáles son las tareas que tu negocio necesita para crecer y otras tareas que necesitan para que se mantenga. Bueno, esos son 2 puntos importantes, ¿no? Son 2 Muchas puntos veces importantes. uno hace las tareas que hacen que te mantengan tu negocio y no piensan en, bueno, ¿qué me va a hacer crecer? Me va a dar más exposición. Exactamente. Y bueno, ahí también hay un paradigma importante que hay que tener en cuenta y tenés que entenderlo. Por eso es que hablamos de esto, para que por lo menos cuando vos te des la cabeza contra la pared ya lo hayas escuchado antes en este podcast, para que puedas solucionarlo y para que sepas que no solamente te pasa a vos, sino que es algo que vive todos los emprendedores. Te pasó a vos, me pasó a mí, le pasó a todo el mundo. Entonces la idea es mejorar y
para que tu negocio mejore, tenés que mejorar tu mentalidad. Sí. ¿Por qué? Porque la vida del emprendedor es muy incierta. No sabes lo que va a pasar el mes que viene, no sabes cuánto va a vender. Ojo, sí podés tener un sistema que te garantice al mes que viene saber cuántos números de lead te van a entrar, cuánto vas a vender, cuántos mensajes necesitas para vender X número al mes. Eso pasa cuando haces los deberes. Eso pasa cuando... Exacto, eso pasa cuando te metes en las tareas que sabes que tu negocio va a hacer crecer. Claro. Si no estás innovando cada día, si no estás en la deriva, porque no te estás guiando por los números, te estás guiando por tu corazón. Y tu corazón, déjame decirte que si sos emprendedor y te recién estás arrancando, no sos Mark Zuckerberg, no sos Elon Musk, no sos el pro. Entonces tenés que estudiar, tenés que mejorar tu habilidad de controlar tu mente, tus pensamientos, porque el mes que viene puede ser que vendas $100. El mes que viene puede ser que vendas 50. Y cuando te lleguen esos 50 y hayas vendido menos, tenés que aguantar la presión como emprendedor, tenés que aguantar la frustración y saber que eso es un momento nada más y que vos todo lo que podés controlar son las acciones diarias, que tu negocio crezca y que esa facturación cambie. Si solamente te direccionás por lo que siente tu corazón, te vas a ir a bancarrota, amigo. Sí, literalmente. Literalmente. La pregunta que te quiero hacer es: ¿cuándo los ads, o sea, los anuncios, ayudan y cuándo los anuncios te están destruyendo? ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué métrica pueden leer? ¿O cómo darse cuenta que un anuncio te está comiendo plata o que te está haciendo crecer, básicamente? Bien, antes de ir de lleno a la parte de la métrica fundamental, hay que entender si realmente ese producto que vas a vender te va a ser rentable, poder mantener una estrategia. Y entender realmente cuántos productos necesitas vender o generar para poder cubrir esos gastos y llegar a lo que querés generar. Porque muchas veces pasa que te dicen, voy a aprender campañas, quiero hacer esto, y no entendés cuánta venta querés generar, qué querés lograr, y eso es aprender campaña de la deriva. No sabes cuál es tu margen. Nos ha pasado con clientes. No sabes cuál es tu porcentaje de cierre de tus vendedores, totalmente. Cuántos mensajes necesitan cada vendedor para hacer X número al mes. Todo eso es una estructura, todo eso son datos. Entonces, yo tengo una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Qué tiene que estar listo antes para que pase todo esto? Y amigarte con el Excel. Amigarte con el Excel, primero que nada. Total. Primero que nada. No, pero sí, realmente tenés que entender cómo está funcionando tu negocio para luego, poder dar el paso y decir, vamos a crecer con las campañas. Porque básicamente las campañas te van a dar exposición. Sí. Si vos tenés un producto y ese producto no lo estás sabiendo vender, no lo vas a vender fácilmente. Capaz que vendés alguna venta de rebote, pero no te va a Por ayudar. suerte, por así decirlo. Suerte, pero a la larga te va a estancar. Porque hoy o mañana viene otro con una propuesta diferente. Con una comunicación diferente. O comunica distinto y te arrasa. Y te arrasa. Además de que... No solamente el precio, ojo. Acá estamos hablando de calidad. De comunicación, impacto, retención. Claro. Y acá es donde también lo que va a implicar que tu anuncio sea más barato o más caro que la competencia. Bien, entonces, como dice Juan, tenés que mirarte con el Excel, tenés que saber cuál es tu margen, cuál es tu tasa de cierre de los vendedores, cuántos chats al mes necesitan tus vendedores para hacer X número al mes. Todo eso son métricas, todo eso tenés que darte cuenta de que tu negocio lo necesita para crecer, para delegarlo y para crecer. Y sí, es clave. Si no, estás apostando, básicamente. Y apagando incendios. Y apagando incendios, literal. Entonces, ahora, a raíz de todos estos anuncios que estamos hablando, ¿cuál es el error número uno que los anunciantes o esos emprendedores que hacen sus propios anuncios tienen y que les hace quemar la plata? O sea, lo que le hace que se drene todo el presupuesto de marketing. Bien, no entender la calidad de ese cliente que estás obteniendo. Muchas veces pasa que nos centramos mucho en el volumen, traer mucha consulta, pero si no entendés realmente cómo está siendo la calidad de ese cliente ideal, estás quemando presupuesto. Sí, porque no es lo mismo 700 mensajes al mes y 20 ventas que 300 mensajes al mes y 50 ventas. ¿Cuál es la diferencia ahí? Y con menos mensajes y vendes más, es una calidad interesante de venta. Eso, básicamente, el tema está ahí. Que a veces nos centramos en grandes volúmenes y no necesitas grandes volúmenes. Si tenés calidad de venta y venís trabajando toda la estructura bien, vas a vender. Exactamente. Básicamente es, desde mi punto de experiencia, es si mejorás la comunicación y conoces a profundidad tu avatar, a quién le estás vendiendo,
vas a... Bueno, ese es el gran problema. Muchas veces no saben quién es el avatar ideal. Exacto. Quieren vender un producto, pero no saben a quién se lo van a vender. Y hablan en general. Claro, hablan en general, ponen un precio acorde al mercado, no buscan cuál es el retorno que puedan tener ideal. Ahí está complicado. Claro. Pero es parte también del proceso. Ok, ahora vamos a hablar de los problemas usuales de los negocios y qué solución le podemos dar. Por si el que está mirando tiene un problema similar, le resuena y quiere solucionarlo. Bien. ¿Ok? Y si no sabe, capaz que en un futuro le puede pasar y lo puede solucionar. ¿Ok? Entonces, contame un caso donde el negocio estaba trabado. ¿Ok? ¿Y qué cambió puntualmente para que lo destrabe? Bien. Una de las cosas que ha pasado y es muy común es la comunicación interna de cómo vende un cliente. Esos son uno de los puntos fundamentales que a veces pasa que el cliente dice, no, pero yo tengo este modelo de venta. Y te quedas a la prehistoria. Te quedas a veces a la prehistoria. Yo lo que hago siempre es poder analizar y decir, bueno, ¿cómo es tu sistema de venta? De 10 consultas, ¿cuántas podés cerrar? ¿O a qué te podés acercar? Y haciendo esa referencia vamos trabajando mínimas cosas. Obviamente que son cosas que el cliente pueda ver que hay una diferencia, que no sea de la nada, che, vamos a hacer este cambio y cambiarle una metodología de trabajo que hace 5 años viene elaborando. Sí. Algo que tiene en marketing es que es muy volátil y mes a mes va cambiando, día a día te diré. Está bueno, pero... pero tenés que estar despierto. pillo, tenés que estar muy metido. Sí. Y en base a mi experiencia, por ejemplo, ahora que vos como que dijiste esto, me hizo acordar a un problema que tenía uno de nuestros clientes, era que no cerraba ninguna venta. No sé, entraban 700 mensajes, pero cerraba 10. Sí, es verdad. Y es un muy bajo porcentaje de cierre, ¿entendés? Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Cuál es la traba? Es que, ok, te están llegando consultas, la comunicación está perfecto, te están llegando lead calificado y no estás cerrando ninguna venta, entonces vamos a la interna, vamos a los intestinos del negocio. Hay que mejorar la guía de ventas, la comunicación, la experiencia del chat. ¿Por qué? Porque todo se basa en experiencias, ¿no? O sea, la experiencia número 1 es tu anuncio. La experiencia número 2 es cuando abren el chat. Sí. La experiencia número 3 es cuando ya están negociando o hablando contigo. Hablando con el vendedor. Exacto, entonces, si no estás cerrando ninguna venta, ok, vamos para atrás y vamos viendo qué punto está fallando. Sí, ahí es donde entra el análisis de todo y el análisis de saber qué es lo que está fallando y qué se puede solucionar. Exactamente. ¿Te acordás que tuvimos un problema con un cliente? Bueno, con este cliente que vas a hablar. Sí. El gran tema que teníamos era que no estaban cerrando ventas. Exactamente. Después de una reunión que tuvimos, sí. Le planteamos los puntos y las cosas a mejorar. En 2 días, ¿qué pasó? Cerraron un montón de ventas. ¿Por qué? Porque mejoraron la comunicación, la experiencia dentro del chat, hicieron seguimiento. No sabían lo que era un seguimiento, no sabían lo que era un CRM. Bueno, no tenían un Excel. Un CRM para que no, CRM para los que no saben, se puede adquirir por un software que alguien que te lo venda mes a mes, o puedes hacerlo manualmente con un Excel, básicamente, que un CRM es Customer Relationship Manager. O sea, básicamente lo que hace es que puedas entender en qué etapa está tu cliente, si está en frío, caliente, muy interesado o a punto de comprarte y soltarte la plata. Entonces, al tener eso, podés saber en qué fallaste, en qué no, saber en qué punto está, a quién hacerle seguimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, es clave. exactamente. Es clave. Entonces, eso es una tranca de los negocios que hoy en día quieren crecer mucho y no están creciendo. ¿Por qué? Porque están perdiendo mucha plata. Porque te voy a dar un ejemplo básico. Si no haces seguimiento, no tenés un CRM, software o manual, lo que está pasando es que tenés 100 mensajes, cerrás 10. Pero ¿qué pasa con el resto de los 90 mensajes si no haces seguimiento? Sí, estás perdiendo mucha plata. Estás perdiendo 90 leads que ya están calificados y ya Meta te los cobró. Sí, entonces, ya pagaste por ello. Ya pagaste por ello, tenés un costo por esos mensajes y además estás perdiendo plata y no estás teniendo esa consistencia, ¿no? Para poder cerrar la venta. Ahí es donde entra el equipo de ventas, la estructura. Ahí es donde entra si de verdad querés que tu negocio funcione solo y que en un día no dependa de vos, o si te creaste un autoempleo. Sí, eso pasa mucho. Esa es la gran diferencia entre un negocio que escala y un negocio que se mantiene con la misma persona trabajando en venta, marketing, entrega del servicio, producto. Hace todo. Básicamente apagás incendios, no tenés vida, te creaste un autoempleo y no tenés libertad. Si hoy un emprendedor está en cero o estancado, ¿cuáles serían tus 3 prioridades dentro de los próximos días para mejorar? Básicamente lo que yo le recomendaría es
tener la capacidad de escucha activa, Ok. ¿tá? Con todo lo que se hable con el equipo, activar rápido, salir. Eso como número 1. Número 2, tener la tranquilidad de que si estás confiando con alguien, confía en el proceso. Ok. Confía. Vos dale tiempo. Y paso número 3, no pierdas oportunidad de seguir expandiendo. Total. Comprar conocimiento. Comprar conocimientos. Es lo que te va a permitir expandirte. Es como por ejemplo vos. Vos hoy en día seguís invirtiendo en cómo mejorar tus anuncios, ¿no? exactamente. En Subido, no me acuerdo cómo Subido era, Pro. algo en brasilero. Sí. Seguimos capacitándonos con el mercado de Brasil. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Vos sabés portugués? Entiendo, sí, pero no sé hablarlo. Y eso no Entiende, sí, pero no sabe hablarlo. Mirá, y no tuvo miedo ni limitaciones de comprar un curso de asesorías, Compré un curso, coaching sí. en Fui a portugués. Brasil. Fue a Fui a Brasil. También. Y sí, todo mejorando, no importa el idioma, no importa nada, lo que importa son las ganas Exactamente. y entender qué es lo que te va a hacer crecer, invertir ahí, te va a llevar al siguiente nivel. Así que Juan, Así que bueno, muchas gracias, estuvo Willy. tremendo, Vamos arriba. vamos a hablarlo, Muchísimas gracias, vamos a Willy. hablarlo, vamos a subirlo, que la gente se cope. Claro que sí. Estamos acá en el primer episodio con Café Emprendedor. Con Y este Juan. es el primero de muchos. Primero de muchos. Y bueno, espero que les guste. Vamos a hablar de emprendedurismo, negocios y mentalidad para que ustedes puedan solucionar sus problemas, que resuenen con ustedes y puedan mejorar día a día. Porque para eso estamos invirtiendo este tiempo, ¿no? Invirtiendo en un café para que ustedes puedan tener la comunicación o todo lo que sea necesario para mejorar. Y abajo en los comentarios van a tener el espacio para hacer las preguntas que quieran. Juan y yo lo vamos a estar mirando y lo vamos a estar respondiendo, así que no se preocupen de eso. Si tienen problemas, nosotros le vamos a dar las soluciones. Y recuerden, Café Emprendedor es el espacio donde ustedes pueden hacer sus preguntas y van a tener unas respuestas que les va a servir. No es lo mismo preguntárselo al verdulero de la esquina de tu casa, cómo ayudarte en marketing, que a los verdaderos que se dedican a Están esto. en el mercado. Literal. Están de las manos en eso. Otra cosa que quiero recomendar es que si sos emprendedor, sumate a cosas de emprendedores. Porque nunca sabés cuándo vas a conocer a tu próximo socio o nunca vas a saber cuándo una charla productiva te puede dar algo que vos estabas buscando o congeniar con gente que pueden salir a podcasts como estos, básicamente. Entonces, Exactamente. no se limiten, inviertan en ustedes y no tengan miedo a emprender, que es hermoso, es un hermoso camino. Es largo, no es fácil, pero es hermoso. Vamos arriba. Vamos arriba. Gracias, Juan.